Ahora sí podemos decir que en pleno 2025 regresan los dispositivos que podemos intercambiar la batería. Esto lo hace el ROG One Saber 7 Pro, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Esta es una submarca de Ulefone, quiere decir que es un dispositivo todoterreno. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis, apóyame por favor. Y aquí lo tenemos, mira. Tenemos aquí muchas cosas en la caja que ya te lo voy presentando, pero para mientras, mira cómo es esto. En este botoncito vamos a liberar esta carcasa y como tiene una protección IP68, IP69K, que lo podamos sumergir en el agua, por supuesto trae aquí pues una protección de color como anaranjado y luego unos pines que donde detecta que ya le hemos sacado esa tapadera para que no se estropee, y la batería que tenemos aquí justamente pues está bien de 5550 miliamperios. Trae también cámaras térmicas y también cámara con visión nocturna, dos botones para tener acceso a la linterna. Esto quiere decir como por ejemplo decirle que abra la cámara bajo el agua también. Tenemos conexión de jack 3.5 y sensor infrarrojo para cambiar la TV. Esto lo vamos a ver más adelantito. También tenemos la bandeja que es triple. Puedes meterle doble SIM. También una micro SD. Y también tiene el soporte de eSIM electrónica. Estos dos pincitos vamos a tener el soporte de poder cargarlo justamente en esta base, y como viste tenía un agujero para poderle poner pues una correa. Y aquí está otra batería adicional en esta base. Mira, es de 5550 miliamperios, que está perfecto. Pues ROG One dijo, a ver gente, si vamos a hacer un dispositivo que se intercambia batería, entonces vamos a enviarles otra. Mira, aquí es una base donde se carga justamente en estos pines. Lo asientas y listo, ya lo tienes cargando. Y como vas a irte de viaje, pues te llevas tu cargador de 33 watts, que es bastante poderoso, para alimentar esa batería que está muy cool. ¿Qué más viene dentro de la caja? Mira, observa, aquí vamos viendo qué más viene. Por supuesto, su correa, qué bonito para poder ponérselo aquí justamente. Y como no es tan pesado, entonces lo puedes llevar en donde sea así fácilmente. Y nos protege, porque trae también un vidrio templado gratis, aunque ya trae una protección ahí de plástico. Cuando se lo pongas, quítale ese protector plástico, por favor. Aquí tenemos manuales, su herramienta para sacarle la bandeja SIM, una carcasa adicional para darle un toque si es que trabajas en el ejército, así que va a lucir muy bien. Como es un dispositivo todoterreno, le luce sinceramente. Luego vamos a conocer qué más puede hacer este dispositivo, incluyendo por supuesto cámaras con visión nocturna y térmica. Así que alístate porque vamos a ver cómo es que funciona. Ahora sí entramos a esto de la cámara térmica. Tenemos un sensor aquí que podemos incluso ver cómo está pues el calentamiento de algo, ver si tiene una fuga, un aire acondicionado. Y es que también tenemos cámara de 64 megapíxeles con visión nocturna, ¿sí? Aquí tenemos 4 sensores que vamos a utilizarlos ahora justamente. Podemos ver cosas con total claridad en este dispositivo. Mira, aquí he apagado la energía eléctrica, o sea, la luz. Aquí estoy yo tomándome algunas fotos y mira, el resultado es muy bueno, gente. Tenemos aquí buenos resultados, aquí me estoy moviendo un poco, luego aquí estoy tratando de encender la luz y me gustó mucho. Ahora, la grabación de video pues es en 1080 30 frames por segundo, o sea, puedes grabar lo que está pasando, pero yo no veo nada, sinceramente estoy tocando ahí las cosas porque no veo nada. Es una característica única de este dispositivo. Luego, ¿qué tal funciona con la visión térmica? Bueno, te enseño justamente así. Estamos grabando un video a través de su visión, pues esto es térmico. Vamos a poder ver la temperatura de alguien si tiene fiebre, la temperatura de los aparatos electrónicos, por ejemplo, una fuga de aire acondicionado, un cable que se esté calentando o una fuga en un motor. Esto sirve para la mecánica automotriz. Para quien sea puede servir este dispositivo. Son puntos a favor. Ahora conozcamos su pantalla. Es totalmente plana, con biseles un poco grandes arriba, abajo, en los laterales también, pero eso sí, nos ofrece un brillo bastante bueno de 2200 nits. Es una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución Full HD Plus, con 120 Hz de tasa de refresco. Nada mal con esta pantalla. Podemos accionarla si levantamos el dispositivo. Tiene el soporte de Always On Display. Nada mal, gente. Luego también tenemos en YouTube resolución en 2K con
con contenido HDR10. Eso está bien para ver películas, alguna plataforma de streaming y que luce muy bien esta pantalla incluso para ver algún videojuego que más adelante lo vamos a probar. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos una mascota virtual con inteligencia artificial por parte de Google Gemini. Se me olvidó poner que teníamos la huella digital bajo en el botón Power, no está en pantalla, y desbloqueo facial. Tenemos ROG One OS, Android 15 a bordo, procesador Dimensity 7025, podemos aumentar hasta 12 GB de RAM y déjame decirte que viene en versión de 12 GB de RAM y 512 almacenamiento interno. Es bastante. Tenemos también un control remoto, sensor infrarrojo, y así es como funciona la radio sin necesidad de ninguna antena, es decir, la trae incorporada a pesar de que tiene conexión de jack 3.5. me encanta esto. Y también tenemos aquí una linterna y que pues llega más allá de lo que tú podrías ver. 230 lúmenes, una iluminación muy buena. Y aquí tenemos una fototeca, una galería justamente, donde podemos seleccionar pues una aplicación que se llama FLIR. Esto es para poder, como te dije, ver algún calentamiento de algún aire acondicionado que tenga pues fuga, pues algún cable que esté sobrecalentando o algún motor de vehículo que tenga alguna fuga. Esto lo va a detectar de manera excelente. Podemos tomar fotos o videos. Eso me gusta. Luego también tenemos aquí una caja de herramientas. Tenemos brújula en caso que sales al campo, te pierdes. También tenemos aquí un sonómetro. Tenemos cámara acuática. Tenemos también para poder ver algún nivel. Tenemos podómetro. Y esto de la cámara acuática, yo digo, siempre ves la parte trasera, que la carcasa esté totalmente sellada, ¿sí? Porque si no se va a colar el agua ahí. A través de los botones de subir, bajar volumen, podemos tomar fotos o videos. Y para salir de esa opción tenemos los botones laterales que son como para accesos directos. Tenemos también comunicación sin internet utilizando el mismo pues Bluetooth, siempre y cuando sea un teléfono Ulefone o un ROG One. Y con el procesador Dimensity 7025, pues sí tenemos el valor de decirte, es mejor que el Helio legendario G200. Mira, tenemos buenos gráficos en el Call of Duty Mobile, en PUBG Mobile también tenemos desbloqueo, pues unos buenos gráficos, así que no hay preocupación de decir que el 7025 va a agilizar tu trabajo, cualquiera. Tenemos también conexión NFC para realizar nuestros pagos, configuración de los servicios de multidispositivo, esto siendo en pues, Windows, transmitir esta pantalla mediante una Smart TV, no tiene cable HDMI, eso no, tampoco es un gama alta, es un gama media. Luego también tenemos Chromebook, QuickShare y Android Auto. En fondos de pantalla tenemos varios por parte de ROG One, hay varios ahí que tú puedas seleccionar. Luego tenemos un solo altavoz, vamos con una prueba. El sonido está fuerte y compensa lo necesario. Esta versión que tengo en la mano es de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno, con 12 más ampliable, es decir, llega hasta 24. Dice que trae Circle Search, pero no lo encuentro, gente, no está ahí. Tenemos clonar aplicación como doble Facebook, doble Instagram. Tenemos resumen de llamada con inteligencia artificial, tocar 2 veces para activar la pantalla, como es AMOLED, trae Always On Display. Y tenemos expansión de memoria, te dije trae 12 físicas, con 12 llega hasta 24. Un sabor agridulce es que no trae pues sensor de huella bajo en pantalla, lo trae al lado del botón Power, sí. Luego aquí podemos decir que doble clic para poder abrir la linterna, la cámara nocturna, cualquier cosa, alguna aplicación. Incluso tenemos 2 botones ahí para que tú puedas elegir cualquiera. Esto está cool, gente. Tenemos 2 accesos directos. No va a encender ahorita porque tengo baja la batería. Tenemos el soporte de doble usuario, uno para el trabajo y otro para el hogar. Y aquí vamos a probar si tiene sensor de proximidad. Sí tiene sensor de proximidad. Aquí mismo vamos a probar que si tiene el soporte de doble aplicación, siendo esta multitarea. Y también tiene ese soporte. Esto nos alegra mucho para trabajar así utilizando 2 aplicaciones al mismo tiempo. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos aquí
pues dos. Justamente esta es la principal, es de 50 megapíxeles con tecnología OIS y EIS, estabilizador de imagen. Luego también tenemos una cámara pues de 64 megapíxeles con visión nocturna, un sensor IR o FLIR como le quieran llamar, para ver cosas. Sí. Y también tenemos aquí este sensor que actúa para poder tener visión nocturna. Y mientras que la cámara selfie es de 32 megapíxeles y graba en 2K. Y si grabamos en Full HD tenemos estabilizador de video EIS, esto es óptico. En la cámara selfie graba a 1080 y también con estabilizador EIS, que está bastante bueno. Y tenemos aquí también un aumento hasta, bueno, llega a 4. Y tenemos también fotografía 4 también, modo película, fotos grandes 50 megapíxeles, tenemos modo noche, documento, grabación multicámara. Tiembla Apple, gente. Miren esto. También tenemos modo Pro, video Pro. Vamos a ver si podemos tomar fotos aquí en modo JPG. No, solo video Pro, sí. Para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos. Sí, tenemos fotos en modo RAW, gente. Qué buenísimo. Qué bueno, gente. Luego también tenemos aquí modo panorámico. Vamos con una prueba. ¿Qué te parece? Vamos, aquí tenemos en cuenta que sí tenemos también la posibilidad de tomar fotos en modo retrato. Este es el resultado de su cámara principal de 50 megapíxeles. Recuerda que solamente tiene una. Pues funciona bien, gente. Me gusta mucho cómo es que hace el modo retrato. Mira cómo hace su función. Aunque la caja no salió un buen recorte. Pero pues como es un dispositivo todoterreno, es el primero que estamos probando. Y la verdad, solamente conmigo mismo si hace un buen recorte. Tenemos un autoenfoque muy bueno, colores bastante acorde a lo que ve el ojo humano. Aquí tenemos un autoenfoque muy buenísimo también. No cabe duda que aquí sí sacó la tarea. En modo retrato me quedó de ver solo en la caja, pero lo demás estuvo bien. También tenemos fotos aquí muy bonitas. Un día bastante soleado, aunque ya estaba un poquito tarde, pero funcionó de manera excelente. Le tomé fotos a los bichos. Mira, tenemos también la función de cámara selfie de 32 megapíxeles con su respectiva marca de agua. Me gustó mucho. Aquí sí le doy 10 de 10. Solo me faltó modo retrato que estuviera mejor en cámara trasera, pero esto se puede solucionar con una futura actualización. Me encantó eso, que tengamos aquí pues unas buenas fotos con su cámara selfie. Ahora, grabación de video, ¿qué tal? Bueno, aquí mira, tenemos un autoenfoque muy buenísimo. Aquí estamos grabando en resolución en 2K. Por esa razón es que mira cómo se ve el video. El autoenfoque está muy bueno, tenemos PDAF, nada mal, gente. Aquí estoy caminando y voy a demostrar que sí se mueve un poquito. Ahora, mira el cambio. Este es a 1080 con estabilizador EIS. Esto sería óptico y si hay un cambio notorio. Más estabilizado, mejor en contraste, no sé, me gusta mucho cómo hace el estabilizador, me encanta eso cuando estemos tomando fotos o videos en algún volcán, por ejemplo, o en el bosque. Ahora, con la cámara selfie, ¿qué tal? 1080 a 30 frames por segundo con estabilizador EIS, me impresiona, gente. Y como es de 32 megapíxeles, podemos sacar unos buenos resultados. Mira, aquí me estoy dando cuenta que sí lo hace muy bien. Creo que esta marca lo está haciendo perfecto, y sobre todo que trae pues la posibilidad de cambiar de batería. ¿Cuánto tiempo te puede durar entonces? Esto va a depender de ti. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Dime en las zonas comentarios con todo lo que te he enseñado, ¿te animas a comprártelo? Muchas gracias a los amigos de Fonz de Guatemala. Si eres de Guatemala, cómpralo en Fonz, y si eres de otro país, pregunta en tu tienda de confianza. Suscríbete. Adiós.